Mirá este mensaje de Nati, que creo que sintetiza a Belén en este momento donde fuimos tan criticados por la audiencia. Ajá. Y por nosotros mismos. Están lindos así. No den bola. Me da así estás bien. Me encanta. Gracias. Amigos, los voy a invitar para hacer como toda la gente que está conectada en este momento a YouTube, porque hoy tenemos una lista de Reyes que va a tener mucho material, algún material inédito, Santi. Inédito, incluso. Inédito, testimoniales, históricos, grandes personajes de ayer, de hoy, de siempre. Tenés que hacer un documental. Y estamos pensando en hacerlo. Si precisas ayuda, me avisás. Me encantaría. Todo por la misma plata, con el mismo salario que cobramos. Claro que sí, el pomposo salario, ¿verdad? Sí. Amigos, que el Uruguay tiene aspectos que lo hacen único en su género. Lo sabe todo el mundo. No es novedad para nadie, se lo digo a ustedes que están del otro lado. La vamos de humildes, claro. Sí. El uruguayo es humilde, pero qué lindo cuando nos destacan como la economía más segura, como la democracia más plena, como pioneros en tener voto femenino, Belén, legalización de la marihuana, aborto, matrimonio igualitario. Sí. Como el Uruguay no hay, dice la canción de Níquel que estamos escuchando, un temum. Y vaya que es cierto, Joana, con todo lo bueno y también con lo malo que ese concepto puede traer consigo. Pero de todos los elementos que han hecho de Uruguay un país único en estos primeros 200 años de vida que estamos atravesando, ¿hay acaso un ítem que nos distinguió durante una época en la que el honor, Santi, era mucho más que una palabra de 5 letras de las cuales una ni siquiera suena, como lo es la H, como bien lo sabes? Muy bien, Andrés, la aclaración, porque había gente que no... Hay varios que no conocen el idioma castellano, la grafía de la palabra honor. Hoy, amigos, amigas, la invitación es esta. Una lista de Reyes de los duelos más determinantes, Belén, de la historia uruguaya, de la historia de ese único país latinoamericano en el que los duelos a sable, a espada o a pistola, a primera sangre o a muerte llegaron a estar legalizados hasta no hace tanto. ¿Me acompañan en esta o no? Obvio. Belén, respondeme, por favor. Claro que sí. Bueno, dale. Adelante, por favor. Algún friki se dará cuenta porque estamos escuchando esto. Ay, no, Andrés. No, yo no me doy cuenta. No, pues ustedes no son frikis de Star Wars, que yo sé. No, ni en pedo. Yo tampoco, Andrés, te lamento, en esta te abandoné. No, pero mirá que no los estaba criticando, al contrario. En Uruguay hubo una ley de duelos. Lo saben ustedes. Sí. Pero no siempre hubo una ley de duelos. Antes de que se instalara la misma, la cosa, les cuento cómo funcionaba. Porque con la ley, más o menos, lees la ley, echa la trampa y sabías... Y hecho el duelo. Que se podía duelar, de qué manera se duelaba y de qué manera no. Pero antes de eso, ¿cómo eran los duelos en Uruguay antes de que hubiera ley de duelo? A lo pampa nomás, sí, dale. Supónganse que un tipo ofendía a otro. Por ejemplo, Santi, entre hombres. La ley no lo decía, pero era entre guapos, ¿no? Ibas a Joana o te decía, puto, no sé qué. Claro. No. Pero imagínate, Santi, que vos me ofendés. Ofendeme, Santi. Sí, vos, cara cagada. Escuchame una cosa, siempre lo mismo contigo. Santi. Pará, pero no. Bueno, vos me pediste, yo cumplo instrucciones. Mirá cómo te queda esa camisa. Fuera de contexto esto. Sí, claro, está muy bien. Santi me ofende. Y decía, hablamos de hombres porque no había duelos, o al menos no encontré duelos de mujeres. Creo que a ninguna mujer se le ocurriría duelarse con otra. Claro, no sabría cómo agarrar el sable. El ofendido, por cualquier motivo, en este caso yo me sentí ofendido porque me dijiste cara cagada, Santi. Te hiciste cara cagada, es muy fuerte. Sí. ¿Qué hacía? Te enviaba 2 padrinos. A vos, que pasás a ser el presunto ofensor, digamos. Porque no es que aquello de la ofensa a la mía del ofendido no era tan así. Yo te mando a mis padrinos, que en mi caso son ellas 2, mis padrinas, y te reto a duelo, pero ellas te llevan el mensaje. No es que vos te reto, cagó, y te pego como en un guante, como era tipo en Francia, no. Sí. Te mando a mis padrinas. Me dan con esta doble mensaje. Me agarro los bolsillos, lo primero que hago. Claro. Porque me van a afanar, seguramente. El retado, es decir, tú, Santi, debías designar a tus propios padrinos. Ajá, en este caso, Beto y Anita o Ale. Y ahí se reúnen los 4. No va a ser serio porque está Ale. Claro. Ahí se reúnen los 4. Mis padrinos y tus padrinos. Ajá. Y ahí se agregaba un quinto, neutral, que podría ser Andrea Mula, por ejemplo. Ahí va. Andrea, vení que estamos por ver si hay duelo o no hay duelo. Pero hay una tanda. Claro. Y ahí se resolvía, la presunta afrenta, es decir, tú decirme cara cagada a mí,
¿valía la pena un duelo o no? Es decir, no es que no todo... proporcional. Era como un tribunal de ética. Un tribunal de ética, muy bien, Belén. Exactamente. Ahí definía, no, para mí no le puede decir cara cagada. Pero mirá la cara que tiene. Pero ni que le hubiera dicho chupa. Claro, pero un poco cagada la tiene, mirá. Sí. Claro. Y ahí, si se decidía que sí, ponerle sí, esto la verdad que le dijo cara cagada. Correspondía al ofendido, es decir, a quien les habla, la elección del arma. Que podía ser de 3 tipos: espada, sable o pistola. Vos, Santi, ¿por cuál te inclinarías? Y voy con el sable. Entonces yo voy por pistola porque te quiero ganar, te quiero matar. Claro, no, pero yo le pido a Juan el sable. Claro. Es la forma más fácil de acceder a un arma que tengo. Claro. En ocasiones el lance se pactaba a primera sangre. Tipo, a mete sangre gana. Pero con una pistola está regalado, primera sangre. No, bueno, no sé. O se limitaba el número de disparos en caso de que fuera con pistola. Por ejemplo, a 2 balazos. No valía tipo hasta que uno muriera. Pero otras veces sí, se seguía hasta la muerte de uno de los duelistas o hasta la incapacitación de uno. Es decir, cuando que quedaba quedaba Mondragón. Medio quietito. Claro. Podemos ver una foto de época de un duelista no identificado, que es la foto número 1, para ver más o menos por dónde venía la cosa. A mí me suena. Tu cara me suena. Tu cara me suena. No quería hacer la cara de la derrota. No, claro, bueno, ahí lo tenemos no quisiera duelarme con él, ¿eh? Los padrinos que están ahí. Después el que no tiene sombrero seguramente sea como el juez, ¿verdad? Claro. El enfrentamiento solía realizarse en un sitio discreto que no se daba a conocer. No era el estadio, en el estadio no se duelaba. Bueno, vamos a ver. En horas de la madrugada, se bien tempranito, y estaba dirigido por una quinta persona, por un juez que daba la orden de disparar. El que daba la orden era neutral, digamos, como pasa en el fútbol, que el árbitro generalmente no es de ninguno de los 2 países que juega. Si el duelo era pistola, Belén, los protagonistas se colocaban espalda con espalda, caminaban un cierto número de pasos en dirección opuesta, digamos. Como en las películas que hacen 1, 2, 3, 4. Decían, y a la señal convenida, que podía ser tac, 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 se daban vuelta y disparaban al mismo tiempo. No valía amagar, esto es importante, lo vamos a ver más adelante. No valía, wow, eludir y después ya sin presión, viste, como que el penal cuando amagás el golero se tira. Claro. Eso no se podía hacer. La ley de duelo se inauguró ¿cuándo? ¿Te estás preguntando? ¿Cuándo? El 6 de agosto de 1920. Opa. Recién. Hace 105 años. Ahí surgió la ley. Igual. Y como suele ocurrir en estos casos, se dio gracias a un duelo que salió mal. ¿Viste que cuando murieron los 2? Bueno, los 2 no. Pero esto obligó a las autoridades de la época a regular la actividad y ya vamos a ver por qué. ¿Cuál fue el duelo que derivó en la instauración de esta ley? Precisamente el duelo más trascendente de la historia uruguaya. Beto, música, por favor. Esta la hemos venido escuchando casi tantas veces como Jordan, ¿eh? Me gusta, pero es buena, es buena. ¿Crosa se batió a duelo o no? Crosa no, que yo sepa. La historia es conocida, creo yo. El 1 de abril del año 1920, un hombre que un año y medio antes había fundado un diario, publicó una nota titulada «Qué tupé», en la que se refería a otro hombre que también había fundado un diario, pero ya hacía 34 años, al que denominó en esa nota campeón del fraude. Ya me imagino quién es el ofendido. No me digas que esa es la pregunta. No, todavía no. Tranquila, no te adelantes, no seas ganadora. Eso, campeón del fraude, escribió Washington Beltrán, joven periodista de 35 años, fundador del diario El País, 2 años antes, en 1918. ¿Sobre quién? Sobre José Valle y Ordóñez, fundador del Día, expresidente de la República en 2 periodos en ese momento. Recuerden que estamos en 1920. Viejo ya, ¿no? Y que estaba por cumplir, Santi, muy bien, 64 años. Claro. Había casi 30 años de diferencia entre uno y otro. Y aparte en esa época, 61. No, Sí, era como claro, era 95 de ahora. Estaba decrépito. Bueno, de hecho tenemos una foto de Valle que se sintió ofendido. ¡Ofendido! Y envió a sus padrinos a la redacción del diario El País, donde típicamente iban a encontrar a Washington Beltrán. Está buena la foto, bueno, no es muy conocida. No, está buena, está buena. Y dice así: el señor Valle y Ordóñez, esto es la misiva que llevaron los padrinos de Valle. El señor Valle y Ordóñez le exige una reparación por las armas y nosotros seremos sus padrinos, dijeron los padrinos. Beltrán, como todos pueden imaginarse, aceptó.
Lo vemos también en una foto de época, la foto número 3. Es una especie de Gonzalo Heredia con... De Beltrán. ¿Qué hace Beltrán? ¿Cómo va a hacer el gesto? Y bueno, así lo recibió. Igual, digamos, moderno. Sí, Beltrán. eso iba a decir que actual. Sí. Lindo pibe Beltrán. No, Sí, pero escuchame. hermoso hombre. ¿Cómo? Una Belén. Le doy hasta que... Entre que es blanco y... Imaginate, Lo tiene lo tiene todo. todo. Blanco, con guita, está rico. Fachero, todo. Y te publica los avisos de Gallito Luis gratis, olvídate, para vender el ciclomotor. El duelo quedó programado para la mañana siguiente, la del viernes 2 de abril de 1920. Un día para el otro, nada de preparación, nada. De un lado, José Valle y Ordóñez, Colorado, fundador del día. Del otro, Washington Beltrán. Uno y otro conjunto. Blanco y fundador del país. Así se vendió en la prensa de la época, como lo vemos en el afiche de foto número 4. Tiene una alerta de spoiler. De alguna manera, como uno que ve ese ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Porque esto que estamos viendo, quienes están conectados en el YouTube, los invitamos a pasar por ahí, nos deposita Belén, Santi, Joana, en la que será la primera pregunta de las 12 que tendremos hoy, Santi. Hoy son 12 las preguntas, bueno. Y hoy, Belén, creo que el grano te va a dar la fuerza cuando suficiente. Estaba embarazada era así, era porque tenía otro cerebro. Intratable, tenías un cerebro adentro que te tiraba, que tenías adentro. Como claro. Hoy creo que llega el postergado triunfo de Belén y tengo todavía hace 3 semanas, Belén, el premio en la mochila. Ya no está volviendo de la mejor. Viste que la mochila agarra medio feo, ¿no? Le pones una banana y te olvidás. Claro. Ya está medio hediondo. Santi, la pregunta número 1, como siempre, es para vos. Ajá. José Valle y Ordóñez tenía 3 nombres de pila, digamos. Mira, no sabía. Así como vos tenés 1, yo tengo 2. Y ellas tienen 2 también. Bueno, María Belén también 2 y Joana Isamar. ¿Cuáles eran los 3 nombres de José? Y las opciones son estas: José Pablo Torcuato, José Enrique Faustino o José Luis Tadeo. Te repito: José Pablo Torcuato, José Enrique Faustino, José Luis Tadeo. Te la miro y no te la veo. José Luis Tadeo. No es correcto, Belén. Esa era la opción C, ¿verdad? Te repito, te quedan José Pablo Torcuato o José Enrique Faustino. Bien, voy por la opción B. Y la respuesta correcta es José Pablo Torcuato. Vení, muy bien. Medio Joana. punto para yo. Muy bien, ¿por qué no te morís ahora? Yo siempre me ofrezco quedarme afuera y me dicen que no. Aparte gana sin querer. Esto claro. Gana sin querer. Pero Belén, tenés revancha, sí, inmediata. Ah, ¿ya? Ya. Porque la pregunta número 2 va de la mano de la primera y es: ¿cuál era el segundo apellido de Washington Beltrán, Belén? Y las opciones son Alves, Barbat o Rocco. Voy por Rocco. La respuesta no es correcta. Lionel. ¿Alves o Barbat? Alves. La respuesta era Barbat. 0.5 para Santi. Estamos bien, estamos picantes, estamos pillo con la historia. Bueno, ¿cómo terminó la cosa? Bueno, como casi siempre en el siglo XX, cuando se enfrentan colorados y blancos, ¿quiénes ganan? Los colorados. Música, por favor. Beltrán eligió a sus socios como padrinos, a los cofundadores del diario, y concurrió con decisión a la cita pactada precisamente, ¿sabes dónde, Santi? En el Gran Parque Central. Bueno, entonces. Por eso lo del estadio, viste que no existía el Estadio Centenario, y lo más parecido en aquel momento estaba el Parque Pereira, creo que recién había sido inaugurado, que estaba donde está la pista de atletismo, y el Parque Central eran los principales escenarios deportivos. El día anterior, esto fue el viernes 2 de abril, el día anterior, el jueves 1 de abril, Nacional había jugado un partido, precisamente en el Gran Parque, había derrotado 3-0 a Reformers, en encuentro amistoso, preparación con tantos de Carlos Escarone, Rasqueta, y Ángel el Loco Romano, el tatarabuelo de nuestra amiga Sofía. Lo que nos deposita Joana, claro que sí, voy a girar esto porque yo sé que vos sos de pispear. En la pregunta número 3. Belén está pasando realmente mal. Joana, 2 días después del duelo Valle-Beltrán, es decir, el 4 de abril, Nacional recibiría, ¿sabes a quién? En el Gran Parque Central, el Club Atlético Peñarol. Qué partido impresionante, un clásico. Inolvidable. ¿Estuviste ahí, Santi? Sí, claro. Bueno, 1920. Mi otro yo. La pregunta es cómo saldría ese clásico disputado 2 días después del duelo. A ver. Y las opciones son empate 1-1, Ajá. Nacional 2, Peñarol 0, o Peñarol 2, Nacional 1. Peñarol 2, Nacional 1. La respuesta es correcta. ¡Claro que sí! Es muy gracioso. O sea que me calienta. Ver sufrir a Pará, Belén. es 2.
¿O es uno? 2. 2,5 para Joana. La primera ronda, son 4 rondas en total. 2,5 Joana, medio Santi, 0 Belén. Belén, que no decaiga. No, por favor. Vamos, Belén, que recién empieza. Pero volvamos al duelo. Estábamos en el duelo. Sí, a ver Beltrán, quién ganaba, Valle, sí, Valle, sí. Beltrán. Pepe, Valle, gran tirador. Era tipo, no sé. Un Peaky Blinders ahí. Calamity Jane, Iba claro. al Parque Rodón. Wyatt Earp. Impresionante. No, olvidate. Jugaba. Claro, iba a Jugaba decir al Nintendo, el de los patitos. Era el Clint Eastwood uruguayo. Perdón. Gracias. Pero sin lo atractivo, ¿verdad? Claro. Bueno, no sé. Bueno, Valle, Ojo. ojo. ¿Qué hizo Valle? Bueno, eligió unos pistolones de origen belga. Porque él El pistolón belga. El pistolón belga. Una Estuve todo el día practicando. Pistolón de origen belga. Pistolón de origen belga. Bueno, es fácil. No. Y aparte, el verdugo. El verdugo utilizó el pistolón de origen belga. Ah, no. No es para cualquiera. No, Ana Inés Martínez seguro que no. Definitivamente no es para nosotros. No, bueno, no es para nadie, claro. Bueno, como era el ofendido, eligió el arma. ¿Y qué eligió? Pistolones de origen belga. Hijo de... De retrocarga. O sea que se carga por atrás. Como todo buen pistolón. Calibre. Bueno, con esto. ¿Cómo está? Con esto miles de situaciones. ¿Cómo ¿no? está la cosa? No, porque el reel picaresco, ese se mueve. Sí, claro. Pero ahí me ponen un filtrito para Omar. Para el grano, Dale, cómo no. Omar. Omar Galeano. Calibre 9 milímetros, Santi. Como la nuestra. Decoradas con arabescos y de caño octogonal. Era como un octógono el caño, Claro. una cosa increíble. De la afamada marca Gilles Mariette. ¿Quieren ver los pistolones? ¡Obvio! Fueron subastados por la casa Zorrilla que tiene nuestra compañera hace relativamente poco. Ahí tenemos lo los que son los pistolones. pistolones. Son los pistolones, loco. No sabes lo que son las balas, son como octógonos. Te dan con una de esas Y ya está. y sos bolete. Tiene La los verdad, octógonos faltan porque dos. Son, No, son faltan nocivos. cinco. Tiene Qué alto- suerte que nos mostraste el pistolón. Claro, La alto verdad. nivel de pólvora. Sí. Además de elegir el arma, los contendientes debían ponerse de acuerdo sobre la modalidad. La elegida fue a primera sangre con 2 tiros por bando. Tiramos 2 tiros y si en el primero ya hay sangre, se termina. Beltrán no había empuñado un arma en su vida. Embajada tampoco. Pero no se amedrentó. Él no, perdón que vuelva un poco para atrás. No podía pedir disculpas y decir, no, yo no. Podía, claro. Podía, pero no era de honor. O sea, No, era quedaba cagón. Era de como cagones, es un cagón. como claro. gallina, digamos. Cagón. Le decía cagón. Dale, cagón. Vos sos un cagón. Yo haré fraude, pero vos sos un cagón. Claro. Yo corrupto, pero vos cagón. Aparte, claro, era un tema publicitario también. Eran los 2 principales diarios de la época. Mirá que es como que Fasano se peleara con Peirano en su momento. Estuvo cerca Fasano en un momento, ¿te acuerdas? De hecho, lo iba a mencionar. Poner a su orgullo por encima de su instinto de conservación, Santi, Claro. Joana Belén, sería el último error de Beltrán. Ay, no, Uy, no. pobre Música. Beltrancito. Ese día no se escuchó el grito del caniche. Sí, hubo duelo. La crónica dice que esa mañana, repito, del 2 de abril del 1920, para no preocupar a su mujer, porque Beltrán era un tipo familiero, Obvio. Washington salió con ropa de tenis y una raqueta. Me voy a tirar unos drives, unos reveses. Pero la raquetita no te iba a hacer nada. La No, raqueta. pero fue para que no Claro, preocupara a su esposa. Engañar, claro. Fue para despistar. Claro, Elena Mullin Mueckenberg. Ese era el nombre de la esposa. que Cheta, estaba cheta. chetaza. Estaba embarazada de 7 meses de su cuarto hijo. Ay, Me hijo de está puta. jodiendo. Pero pedías ¿Y perdón qué por el pasó? diario. Elena estaba preocupada por los rumores del inminente duelo. Y sí. No era boluda tampoco. Viejo, pero dicen que le escuché recién en Nada que Perder que va a haber duelo, qué sé yo. Lo dijo la bandera. Bueno, lo dijo la bandera. Claro, en la foto podemos verla a ella con toda la prole, ya con los 4. Claramente, el padre no estaba, lamentablemente, ya ante Y ella nosotros. estaba ¿no? de luto, ¿verdad? Claro, ya todos saben que Elena está de luto, cantaba en la canción. Mirá, el de Rulitos es medio como un personaje. ¿no? No, todos. Washington, ¿seguro que no hay duelo? Preguntó Elena. No, amor. ¿Qué va a haber duelo? Tranquilo. Vos tranca palanca, le dijo. Me voy a tirar unos reveses y unos drives con los amigos, el club, y Con vuelvo. Leo Sanguinetti. Con el Chino Recoba y con Leo Sanguinetti. Sí. Y vuelvo, dijo, pero no volvería, lamentablemente. Elena debió haber sospechado, porque ese día había una fuerte tormenta sobre Montevideo y nadie debe haber jugado al tenis ese día, no había canchas techadas en aquel Claro. momento, no alquilabas la cancha por la aplicación, nada, era tipo polvo de ladrillo medio chumi, ¿no? Pero ella confiaba. Washington ya cambiado, imagínate que no se iba a aparecer de shortcito blanco contra Valle porque está. Llegó a las 10 y pico con sus padrinos y el médico. Pillo, Claro. se llevó al médico.
El médico era Arturo Lucich. Son todos, ¿viste? Nombres. Nombre de abolengo, ¿verdad? Él y Valle esperaron que aflojara la tormenta, con esta lluvia suspendido, decía. Y en determinado momento se distanciaron 25 metros, cumplieron con los movimientos de rigor, y Beto, sucedió esto. Disparo. Salió unas palomas, todo. Se asustaron. Ambos cerraron. Tranquilidad. Qué bueno. Para mí era para terminarla ahí, ¿eh? Sí, claro, ya está. Pero eran dos, claro, y no había sangre. El reglamento indicaba era claro el reglamento. La necesidad de efectuar otro disparo, y tanto uno como otro conjunto, diría Adusto, dirías vos también, Santi, son reglamentaristas. Y tuvieron que volver a tirar, repetir la pantomima, de espalda, coso. Beltrán volvió a errar. No era lo de él. Lo era el tenis. Nunca había empuñado un arma. Nunca había empuñado la misma. Pero la segunda bala de Valle, escuchen, entró por la axila derecha de su contrincante, le partió una costilla, cortó la aorta descendente, perforó ambos pulmones y salió por la espalda. Chance. Salvo eso, ni un rasguño. Arriesgó un cronista de la época, pero ya era tarde. Está haciendo fiasco. Washington murió en el acto. O sea, la bala salió, atravesó su cuerpo con toda esa trayectoria y cayó. Su propio diario, como no podía ser de otra manera, puso el tema en portada. Imagínate, tenemos la foto de ese día, la foto número 7, la muerte de Washington Beltrán. Y quiero hacer destaque en una frase que dice por ahí: discursos pronunciados en el acto de inhumarse sus despojos. Se llama a los restos, digamos, los despojos. Los despojos, pobre, un poco más de respeto. Claro está que el día también puso el tema en portada, imagínate. Mirá, a cajón abierto. A cajón abierto, claro. El día ya con tono más triunfante, como lo podemos ver en la foto número 8, donde vemos Valle y corran perros. Mirá. Si muere, muere. Afirmó el ganador. Eso decía. Increíble, ¿no? Época hidalguía. La cara de Valle. Valle como diciendo, acá el sucio, la tengo, y lo de atrás ahí, mamadereando. Mal. Bien, Valle, bien. Si muere, muere. Amigo, ¿sabés que estuve buscando por todos lados el audio de Si muere, muere? Y las traducciones que tengo, Santi de Iván Drago, lo traduce. En inglés dice If he dies, he dies. Sí. Pero en español dice ya está muerto, déjenlo. No, si muere, muere. Si muere, muere, hijos de puta. Música, por favor. Dice por acá Fuli, sí, deberían haber usado una pistola Luke, es verdad, pero no tenían. La Luke no falla. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí. Todas las canciones del país que consiga. Y todas muy buenas, además. Todas buenísimas. Imagínense lo desdichada que se sintió la esposa de Beltrán. Que ni siquiera sabía que había duelo, pobre. Claro, está largo el partido, decía. Quedó sola para criar a los 4 guachos. Pero no solo eso, Belén. Como cruel paradoja del destino, el cuarto hijo de la pareja, que en realidad era una hija, llamada Marta, a que no saben qué día nació. No me digas el día del cumpleaños del padre. El 21, no, ojalá del padre. El 21 de mayo de 1920, el día que José Valle y Ordóñez, el verdugo, con el pistolón, de su padre, cumplía 64 años. La hija que no conoció a su padre nació el mismo día que el tipo que mató a su padre. Increíble. La ley que legalizó los duelos se sancionó pocos meses después de la muerte de Beltrán. O lo que es lo mismo, no era legal batirse a duelo en ese momento. Es decir, Valle cometió un delito. Hasta el día de hoy hay quienes afirman que se trató de un asesinato y no de un duelo. Debió haber ido preso, entonces. Claro. Lo dijiste vos. De hecho, la rápida promulgación de la ley de duelos, que recogía un viejo proyecto de ley que estaba encajonado ahí, que nadie le daba mucha bola, vino a salvar al viejo Valle del procesamiento para permitirle así integrar el Consejo Nacional de Administración a partir de 1921. Él al año siguiente se convirtió en integrante del Consejo Nacional de Administración, que era lo que suplantaba después de la Constitución de 1919 a la figura del presidente, ¿se acuerdan? El colegiado, digamos, como se le llamó. ¿Por qué le permitía esto? Porque la ley era retroactiva. Entonces, si vos habías estado involucrado en un duelo, aun cuando no se cumpliera lo que decía la ley, pero si hubieras, quedabas libre. ¿De acuerdo? Lo hicieron todo pensado en liberar a Valle, ¿verdad? Qué terrible. Gobernaban los colorados. Así opera el Partido Colorado. Y esto, Santi, nos pone así, directo, en una pregunta que Belén está sufriendo. Yo creo que te tengo fe para esta. A ver. La pregunta número 4 es: ¿cómo se llamaba el autor del proyecto de la ley de duelos? Y las opciones son Gonzalo Aguirre, Juan Andrés Ramírez o Carlos Pereira. La puta madre.
¿Querés que te repita los nombres? Sí, y no. Carlos Pereira. Carlos Pereira no es correcto, Belén. Ramírez. Tu respuesta es Juan Andrés Ramírez, ¡correcto! Belén, uno para Belén, y podés meter un combo con Juan Andrés Ramírez, porque se impone la pregunta número 5. ¿Qué vínculo había entre ese Juan Andrés Ramírez y el engominado ex candidato a la presidencia homónimo por el Partido Nacional recientemente fallecido este año? Se murió, lamentablemente. Hace poquito, sí. Las opciones son: ¿era el padre? ¿Era el abuelo? ¿O no eran nada? Bueno, yo voy a decir que no eran nada. La respuesta no es correcta, Joana. Pará. ¿Padre o abuelo? Abuelo. Correcto. Sí, era el abuelo, amigos. Años, imagínate. Si en los años 20 ya era grande. Sí. Olvídate. Lo cierto, ¿qué indica el score? 3,5 yo, 0,5 Santi y 1 Belén. Hoy último. Pero lo tira como diciendo... Lo normal. Tranquilo nosotros, ¿no? Lo de siempre, sí. Lo cierto es que el 6 de agosto de 1920, apenas 4 meses y 4 días después de la muerte de Beltrán, se legalizaron los duelos en Uruguay. Pero claro está que antes del duelo Valle-Beltrán, se imaginarán ustedes, amigos, hubo unos cuantos duelos clandestinos, más que vamos a mencionar a partir de este momento rápidamente. Música, por favor. Esta canción era del Ratón de Pando, me acuerdo en sus momentos, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Ofertas de la semana. En 1827, voy a irme hasta recién nacía el país. En 1827, Belén, se enfrentaron estos dos hombres, los de la foto número 9. Uno, el de la derecha, un histórico, como Juan Antonio Lavalleja. Ajá. Y el otro, el que está a la izquierda, curiosamente o precisamente, fue, aunque no lo crean, uno de los 33 orientales. Fíjate que venían de la Cruzada Libertadora y 2 años después se enfrentaron a duelo. Se resquebrajó el grupo humano. Lo dijiste todo, lo dijiste vos. Y, Joana, muy fácil esta. La pregunta 6 es: ¿qué libertador, qué integrante de esos 33 orientales, que no eran 33, que no eran orientales, no me rompa los huevos, qué libertador se batió a duelo con Lavalleja en 1827? Y las opciones son: Santiago Gadea, Santi, Ignacio Medina, el Nacho, o Pablo Sufriategui. Gadea no es correcto. Menos mal, porque te juro que ahí sí me pegaba un balazo yo, me hacía un duelo a mí mismo. Santi, tremendo. Ignacio Medina o Pablo Sufriategui. Sufriategui. La respuesta es correcta. Lo iba a decir, aparte dije nada. Vuelvo a estar tercera. Anotá. Perdón. Belén está sufriendo. Tranquila, Belén, tranquila. Es uno, ¿no? Uno, sí. Afortunadamente el duelo no tuvo consecuencias para ninguno de los dos. Pudieron seguir libertando eternamente. Otra leyenda uruguaya con billete propio, porque Lavalleja, recuerdan que tuvo el billete de 5 en aquel momento, de 5.000 cuando éramos chicos. Y otra leyenda uruguaya con billete propio también se batió a duelo, para sorpresa de propios y extraños. Para mí era el que menos hubiera imaginado yo que se batió a duelo. ¿Quién es el de la foto número 10? Anita. José Pedro. José Pedro Varela, con el florete en la mano. ¿Sí? No sé. No, era joven. Murió muy joven. Murió a los 33 años por de tanto estudiar. Pero lo que pasa es que esa barba lo avejentaba. Ahí tenía 8 años. Tenía una entrada como para... 8 años tenía. Decía, el propio José Pedro Varela se batió con un periodista argentino que lo había acusado de cobarde. Cállate, cagón, le dijo. ¿Cagón? Bueno, sí, pero... Y sacó el florete. Corría 1870 y José Pedro estaba exiliado en Buenos Aires. No tenía idea de cómo usar el florete. Lo de él era otra cosa. Era la pluma. Claro. Pero su amigo Julio Herrera le enseñó a floretear y le aconsejó salir a buscar los 3 puntos del principio. Vos tenés que ir, buscar. Sorprender, sí. De entrada, tipo, hacé como que lo vas a saludar y chumba. Claro. Presionamos arriba y... Presión alta. Claro, y bloque bajo. Recuperamos rápido y ya, gol. A lo Bielsa, era bielsista. Transiciones rápidas. Sí. El periodista argentino llamado de apellido Neto, como Wilson, valoró el arrojo de José Pedro. O sea, empezaron a floretear. Sos guapo. Y como que no esperaba, era como nosotros, ¿a quién le ganó? Y entonces, después de floretear un rato, se retractó sobre la cobardía de Varela. No es tan cagón como yo pensaba. No era tan cagón. Y el duelo terminó sin vencidos ni vencedores. Fueron a tomar una después. Fueron a tomar una, exactamente. Qué imagen, ¿no? Otro duelo recordado, barbita con barbita. Otro duelo recordado, amigos, tuvo como protagonistas a dos que ya nombramos. A José Valle y Ordóñez, que le gustaba... Pepe le gustaba más el pistolón que... Claro, más que los derechos laborales. Sí. Un año antes de malograr a Beltrán, se batió con el propio Juan Andrés Ramírez, el que había hecho el duelo, el proyecto de ley.
Tampoco hubo ni vencidos ni vencedores en este choque, tanto que después el proyecto le terminó salvando la vida o evitando la cárcel a José. Unos cuantos años antes, en 1894, se registró otro duelo, amigos, entre dos hombres que tienen calles importantes en el nomenclátor montevideano. Ahí viene la pregunta. A quienes vemos en la foto número 11, los vemos ahí enfrentados. Era como un duelo que era a ver quién tenía la mejor barba del condado. No es José Pedro Varela ninguno de los dos. No, pero te digo que el de la derecha... Te excita un poco. Y un poco. Por el uniforme, ¿no? Sobre todo eso. Es inteligencia artificial, Belén, pará. No, pero vale. La pregunta, Santi, número 7 es para ti. Ajá. Calles importantes en el nomenclátor. ¿Qué dos hombres con nombre de calle importante de Montevideo se batieron en 1894? Y las opciones son estas. Ajá. Juan Carlos Gómez y Julio Herrera Lloves, Carlos María Ramírez y Eugenio Garzón, o Francisco Soca y Carlos Roxlo. Voy por la primera opción, me parece. Juan Carlos Gómez y Julio Herrera Lloves no es correcto, Belén. No me pongas una. Voy por la opción. Carlos María Ramírez y Eugenio Garzón, Francisco Soca y Carlos Roxlo. Voy por Francisco Soca y Carlos Y Roxlo. la respuesta es Carlos María Ramírez y Eugenio Garzón. Ponete la pila, loco. Si no le da para adelante a esta. Afortunadamente tampoco se registraron heridos de gravedad de la emergencia. Belén en cualquier momento agarra el Tamo Stanley y hay un mosquito, atención, Sí. Sí, yupi, morirá, maldito. No, se me escapó. Decía, no hubo heridos de gravedad en la emergencia. No, ese es un dengue, ojo, es una Aedes. Terminada la época de la clandestinidad, amigos, hablemos ahora de la era dorada de los duelos, de la era de los duelos legales. Música, por favor. Ayer cuando puse esta canción me imaginaba que nos poníamos a bailar con Belén ahí en Charleston. Pero no va a ser hoy. Cuando era chiquita. Claro que sí. Yo bailé también. Y yo, no, a mí me calzó justita. Decía, desde 1920 los duelos pasaron a ser legales en Uruguay, como les contaba, y desde entonces hubo varias figuras repetidas en materia duelística. Se estarán preguntando, antes de avanzar, de ir con los ejemplos, ¿qué cambió respecto a la era pre-ley? ¿Qué cambió? ¿Qué se podía hacer en un duelo antes y qué no se pudo hacer después? Bueno, por ejemplo, ya no era posible hacer duelos a muerte. Bien. Eso importante. De hecho, nunca más nadie murió en un duelo a partir de 1920. Otro, las armas posibles pasaban a ser solo dos. Sable de filo contra filo y punta, o pistola antigua de carga por la boca, no por retrocarga. Y cañón sin estrías, porque viste que le tenés que ponerle centella asiática y le sacás las estrías. Así que dos cambios. No había más espada y la pistola se cargaba por adelante, como le gusta a aquel. La ley incluía la conformación de un tribunal. Esto es importante porque estuve leyendo la ley que está en la página del INPO. El tribunal encargado de determinar primero que nada si existe o no una ofensa que justifique el duelo. Y segundo, tenía que determinar quién era el ofendido. Porque capaz que vos me decís cara cagada y vos decís, sí, pero a mí me ofende tu cara cagada. Entonces determinaban que le ofendiera a vos por mi cara cagada. Se entiende, sí. No cuadraba aquello que la ofensa la mide el ofendido, como decíamos más temprano. Si estas consideraciones no eran tenidas en cuenta, quien ganara en un duelo a muerte sería juzgado por homicida. Es decir, hacemos un duelo, no tenemos consideración de toda esta parte reglamentaria, y yo te mato, va para adentro. Para adentro como que te hubiera dado un balazo porque sí. Claro. Y algo muy gracioso que encontré en la ley. Los duelistas y sus padrinos, escuchen esto, tenían prohibido criticar públicamente las decisiones del tribunal. En algo que nos remite la imposibilidad de criticar o a los árbitros de fútbol, al tribunal de pena. Estaba pensando, te daban 300 pesos o prisión equivalente en la época, que era, imagino que 300 pesos era una buena suma. Dolía. Menos mal, Joana, que Ruglio no estaba vivo en la época, hubiera terminado preso de por vida, ¿verdad? Pobre Ruglio, no habría que hacer, Ruglio, no tendría nada para hacer. Y algo muy importante que ya dijimos, la ley era retroactiva, lo que le permitió a Valle ampararse en ella para evitar ser condenado por haber dado muerte a Beltrán y así poder proseguir su vida política. Un personaje de la época muy de armas tomar, Belén, fue este hombre. No sé si lo van a tener. Me voy a hacer una foto real. En este caso, la foto número... la 12. ¿Tenemos la 12 a mano? Capaz que te la numeré mal porque soy medio tonto. ¿Que va para ahí? Ya va a aparecer. Ahí va. Ahí. ¿Saben quién es este? ¿Quién es? Manuel Flores Mora. Maneco, un fenómeno. El padre de Flores Silva. Por favor. Que un buen día de 1970, fíjense que nos vinimos bastante más acá en el tiempo, hizo comentarios en una nota radial que no fueron bien recibidos por este otro gran prohombre que todavía está ante nosotros todavía. Por suerte. Que es la foto número 13. Si mal no recuerdo, es una foto donde hay varias personas y el del medio. Mirá esa ceja. Mirá lo que es ese pelo. No es otro que Julio María
Sanguinetti, por entonces ministro de Industria y Trabajo del gobierno de Jorge Pacheco Areco, y lo hacía muy bien. ¿Qué hizo Julio María cuando Manuel Flores Mora hizo unos comentarios tan feos en esa nota? Escribió una dura nota dirigida a Manuel Flores Mora a través del diario Acción, que era un diario histórico de la lista 15. Muy bueno. Emparentado con la lista 15 y dirigido por Jorge Valle. Sanguinetti era el subdirector del diario y escribía ahí también. Bueno, todos sabemos que escribe muy bien. Periodista. ¿Y qué hizo Flores Mora? Bueno, le envió a los padrinos. Sí, a los Peñarol. Sanguinetti bancó la parada y el miércoles 21 de octubre de 1970 hubo duelo a sable. ¿Dónde? En la Escuela de Armas y Servicios. Podemos ver la foto número 14 donde veíamos ahí el afiche, donde da cuenta del duelo a sable entre Maneco y el Ceja, Flores Mora versus Julio María Sanguinetti, 21 de octubre del 70. Maneco Ceja, dice. Maneco Ceja. ¿Está mal? No. Me gustó. Sanguinetti se le había caído el pelo ya. Sí, pero no las mañas. No las mañas. Sin embargo, el lugar de realización del duelo, como decíamos que había sido en la Escuela de Armas y Servicios, se conoció después de consumado el mismo, ya que era de estilo, como decíamos, mantenerlo en privado para prevenir la presencia de curiosos o incluso de parciales de uno y otro conjunto. Imagínate. ¡Dale, Maneco, dale! Claro, la barra hablaba de Maneco. ¡Ay, murió! ¡Ay, lo agarraste justo, Andrés! Justito, impresionante. No fue un duelo cualquiera. Era el enfrentamiento entre un senador del momento y un ministro que aparte eran del mismo partido. Imagínense que acá se pelee, qué sé yo, Negro, el ministro Negro contra Caggiani. Claro. Terrible. Voy por Caggiani. Un duelo fratricida. Yo voy por Negro. ¿Por qué? Porque para llevarte la contra. Decía, y en una época, 1970, que Uruguay, ¿qué era, Santi? Un volcán político. Un volcán político, como siempre, sí. Y claro, el país no podía estar ajeno a semejante acontecimiento. Mirá si no lo iba a poner en portada. Podemos ver la foto número 15, donde vemos la portada del país de ese día. Y ahí lo tenemos. Se batirán Sanguinetti y Flores Mora a sable. Bien, concreto. Sí. Las 5 Ws, tipo, no, 2 W. Y la pregunta que surge. Que me toca a mí, ¿no? Creo. No, pero todavía no es la pregunta, sino la que nos surge a nosotros. Muy bien. ¿Cómo salió el duelo? Porque hubo duelo. Bueno, la portada del país del día siguiente, del 22 de octubre de 1970, nos echa un poco de luz sobre el acontecimiento. No nos deja mentir. ¿Cómo salió? Bueno, ahí lo tenemos. En la siguiente foto, en la foto 16, vemos que, según lo que dice el país, ganó Julio María. Mirá. Flores Mora con herida profunda en el brazo. Tituló el país, con fotos de Flores Mora con un vendaje en el brazo derecho. Ahí está Valle, ¿no? Está Valle, claro. Y en la parte derecha lo vemos a Julio María de crack, de ganador. Sí, como siempre. Contándole el triunfo a Valle, al senador Luis Bernardo Pozzolo. El negro Pozzolo. El negro Pozzolo. Y a un hombre no identificado, al menos por mí. Debajo destaque también para otra foto, debajo a la derecha de Julio María llevando a Julio Luis al colegio. Como quitándole dramatismo al tema, tipo, claro. Puse en mi juego mi vida, le raspé el brazo a mi enemigo Maneco y después seguí la vida, llevé al guacho al colegio y aquí no pasaba nada. Y qué bien que salió el nene, ¿no? Con un cangrejito. Sí. Y arriba la pregunta. Fuerte. La pregunta que surge, creo que está arriba de todo. ¿Otro duelo? ¿Otro duelo? Pará, loco. Es que Flores Mora, amigos, pese a la derrota, había presentado también su intención de retar a quién, a Jorge Valle. Se quedó con la sangre en el brazo. Espectacular, sentás en un momento. Y dicho y hecho, amigos, pocos días después, el 11 de noviembre de 1970, nuevo enfrentamiento. Lo vemos en la foto 17. En este caso, Flores Mora versus Valle. ¿Por quién van? Yo por Valle. No, yo por Maneco siempre. Mirá lo que se Valle joven. No. Duelo a sable. Flores Mora versus Jorge Valle, 11 de noviembre del 70, duelistas a las 19. Yo tengo el dato de que fue más temprano, pero bueno, capaz que era 19 horas de Canadá. Tenían que llegar a esa hora. Claro. Y naturalmente, el país tampoco le dio la espalda a este nuevo duelo, aunque no fue, curiosamente, no fue la nota principal de portada de ese día. Ya estaban aburridos los duelos. No por eso, Santi, porque ese día la muerte de una personalidad internacional se llevó el título principal del diario. Y Belén, no te quiero presionar, pero es la pregunta número 8. Quedan 5 y si querés ganar, tenés que meterla. Y la pregunta también. ¿La muerte de qué personaje famoso se llevó la portada del país de ese 11 de noviembre de 1970? Y las opciones son Charles de Gaulle, Jimi Hendrix o Winston Churchill.
Voy a decir De Gaulle. ¡De Gaulle es correcto! Bien. Lo podemos ver en la foto 18. Espectacular. Bien. Con esto dice, caramba, que estoy en la conversación. Acá. La foto 18, ahí lo tenemos. ¿Viste cómo era el país de titular a los bifes? Sí. Murió De Gaulle. Murió De Gaulle. Por ejemplo, Montevideo Portal de la época puso ¿gol de quién? Cosas así, ¿no? Murió De Gaulle. Gol en contra. Claro, penal y gol es gol. Palmó Charles, lamentablemente. Y a propósito de la tapa, Joana. Ya te toca la número 9. Vamos, Joana, no te caes. No sé si lees lo que dice ahí arriba esta noche, Nacional Peñarol. Sí, ¿otra vez? La pregunta, tal como se ve en la portada, no te enojes vos. 70 es esto. No calculé que te iba a tocar a vos. El mismo día del duelo se celebró otro clásico, válido en este caso por el Campeonato Uruguayo de 1970. La pregunta, ¿cómo terminó el mismo? Las opciones, 2-2, Nacional 3-2 o Peñarol 1-0. No invoques esto porque me muero. Te repito, 2-2, Nacional 3-2 o Peñarol 1-0. Nacional. La A. 2-2. Sí. No es correcto. Está bueno. Santi, Nacional 3-2, Peñarol 1-0. Ya se estaba, para mí ya se estaba proyectando el equipo que sería campeón de América. Más adelante, ¿no? Así que Nacional 3-2. La respuesta es correcta. Te juro que le iba a decir, me dije, no puede ser tan obvio. La foto no nos deja mentir. Está parejo, amigos. bastante más parejo de lo acostumbrado. Yo voy 2.5, Belén va 3. Ahí lo tenemos. Y Joana Santi. va 4. Mira lo que es esa portada. La gran victoria nacional. Además de las referencias a lo que según el país fue un clásico violento, vemos imágenes de los contendientes bajo el título Duelo, con heridas, flores y valle. Flores comía siempre. Pero en este caso se las llevaron repartidas, ¿no? Y fotos de los dos con cierta felicidad en el rostro, ¿no? Esta vez no te mataron, era como que le decían a Maneco arriba y abajo Jorgito esplendoroso, ¿no? Muchacho. Ni cuando se habilitó el préstamo del BID. No. Música, por favor, Beto, por favor. Comenzaban los años 70, como decíamos, y la era dorada de los duelos ya estaba próxima a terminar, Belén, como esta columna, afortunadamente. Qué buena Pero canción, terminaría, Mr. Brownstone. claro que sí. ¿Por qué? Porque puede. Ah. Terminaría bien arriba, con dos nuevos duelos que esta vez involucrarían a representantes de diferentes partidos, porque vieron que los duelos, salvo el de Beltrán con Valle, eran unas rencillas internas del Partido Colorado. En el primero de los que vamos a hablar, de un lado, teníamos al brigadier Danilo Sena. Debe ser pariente de Andrés Sena. O de Ayrton. O de Ayrton. O de Ayrton o de Danilo Espino. Y del otro, el senador y ex ministro Enrique Erro, un histórico. Fenómeno. El domingo 17 de octubre de 1971, esto titulaba El País, primero siempre. La foto número 20, donde vemos que dice sencillamente: hay duelo entre Sena y Erro. Ahí lo tenemos. Hay duelo entre Sena y esa pistola. Punto y coma. Esa pistola. Esa pistola. Es que maravilloso. no se escondió en broma. Claro que sí. Santi, con el score de la siguiente manera, Joana. 2,5 Santi, 3 Belén. Bueno, lo hice en base a cómo está anotado, perdón. Y 4 yo. Bien, está todo muy abierto. Cualquier cosa puede pasar. Y la pregunta número 10, Santi, que no te quiero meter presión, pero si querés ganarla tenés que contestar. No te liquidado. Es, viste que era entre el brigadier Danilo Sena y mi amigo Erro. Enrique Erro, sí. Enrique Erro. La pregunta es qué cargo público ocupaba Danilo Sena en ese momento. Qué difícil, Andrés. Y era el ministro del Interior, Ajá. el ministro de Defensa o el ministro de Hacienda. Un brigadier. Puede ser. Voy con defensa por lo lógico, pero no va a ser. No es correcto. Sí. Belén, ministro del Interior o ministro de Hacienda. Voy a decir Hacienda. La respuesta es ministro del Interior, claro que sí. Y Joana prácticamente sin hacer nada. Y es lo que mejor le sale, mira. Sumó más puntos Mirá, por... tiene 3. Por no tres hacer nada. sin hacer nada, claro. Pero me parece muy bien. Bueno, ¿cómo terminó la cosa? ¿Cómo? Es válido, son las reglas del juego. Lo vemos en la portada del País del día siguiente, del lunes 18 de octubre del año 71, la foto 21, y dice: Sena, Erro, hubo 4 disparos, los dos sin. Tiraron a errar los dos, Andrés. Dijeron, tiramos a errar y nos hacemos los guapos y ya está. Vale acotar dos cosas. La primera, que años antes, en 1962, fíjate, 9 años antes, Erro se había batido a pistola también con el ex ministro colorado Raúl Gaudín, o Godín, pero voy a decirle Gaudín o para Godén. que... O Godén. Para que no confundí con Diego. Voy a decir Gaudín para que sepa cómo se escribe. El duelo no registró heridos, pero pocas horas después, ¿qué le pasó a Gaudín? Le dio un infarto. No. Y se el murió. estrés que pasó. Poco tiempo después murió, lamentablemente, Gaudín. Y la segunda
es que en 1973, esta historia muchos la conocen, pero la menciono por las dudas, a Erro se lo acusó de estar vinculado con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, por lo que la justicia militar pidió el retiro de sus fueros parlamentarios para poderlo juzgar. El Parlamento lo negó y Juan María, ¿qué hizo? Disolvió las cámaras dando origen al golpe de Estado del 27 de junio del 77. Lo que había que hacer, lo que la gente estaba pidiendo. Claro. La gente quería a las tanquetas en la calle. ¿Y hubo seguridad? ¿Hubo seguridad? Y una Belén en otra vida emocionándose ante esta situación. Creo que con esta canción las voy a emocionar. Música, por favor. Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver. A todos los pibes chorros y a los borrachos también. Amigos. Necesito a alguien lo suficientemente loco para que me acompañe a ir a ver un poco de ruido. Te acompaño, la arena. Yo voy contigo. Dale, me encantaría, porque no puedo hacerle eso a Juan. Juan no lo merece. Amigos, otro baluarte de los duelos orientales fue este hombre que vemos en la foto 22. Capaz que lo reconocen, capaz que no. Cara de milico no le faltaba. Pasa al lado. Es más, como de milico americano. Bueno, pero era nuestro. No es otro, Santi, que Juan Pedro Rivas. Que el viernes 22 de noviembre. ¿Cómo? El viernes 22 de noviembre del año 57, y siendo ex ministro de Defensa, se batió con el líder del Partido Colorado, el Tercer Valle. La Valle es una familia muy tendiente al duelo. Se batió con Luis Valle Berres, el padre de Jorge. El motivo, muy simple. Valle destituyó a Rivas. Le dijo, no estás capacitado para esto, para afuera. ¿Y qué hizo Rivas? Lo acusó de haberlo hecho seguir en secreto por policías. Lo típico. El tema fue tapa del país también, de esa edición del 22 de noviembre del 57, aunque en una época en la que el diseño de portada, no sé qué le pasó al país, en una época donde era tipo una acumulación de títulos chiquitos, queda espantoso, como sin criterio. De hecho, hice un recorte en la foto 23 para que la gente vea, ves que es una parte, claro, y apenas se ve ahí, medio perdido, una cosa espantosa. El duelo terminó empatado también, ambos heridos en un brazo a uno. Me bancó Valle contra un militar, ¿no? Bueno, lo dijiste vos. Vamos a decir las cosas como son también. Pero claro, el tema es este, Santi. Para Valle, Berres no era su primer duelo. En los años 20 se había batido con pistolas con Raúl Yude, padre del pachequista Raumar Yude. Todos colorados, ¿no? Colorado es. Pero por su parte, el viejo Rivas se batió, ¿sabes cuántas veces? 4. Primero con un compañero de la escuela militar. Era como tipo pagar derecho de piso. Claro. 3 tiros le encajó. Luego con Raúl Fontaina Padre, figura de la radiodifusión nacional. No, Radio Carve, ¿no? Claro, y Canal 10 también. Fontaina terminó con una bala en el pulmón. ¡Opa! Pero zafó. ¡Opa! Pero zafó, Belén. Y no solo zafó, la bala terminó como colgante en una cadenita que él lucía con orgullo. A todos se la mostraba. Y no solo eso, Fontaina y Rivas terminaron siendo grandes amigos. Algo muy común también. Los códigos, del guapo. Te tuvo por matar y te haces amigo. El tercer, en tercer término, vino el ya narrado duelo con Valle Verde, del que ya le conté en el 57. Y el mejor quedó para el final. Música, por favor. Porque en 1971, amigos, Juan Pedro Rivas fue uno de los 5 candidatos a la presidencia por el Partido Colorado. Fue muy bien. No tanto. Bueno, al Partido Colorado sí, porque ganó. Pero no le fue bien al país, capaz. ¿Quiénes eran los 5? Bueno, Juan María Bordaberry, que ya hemos nombrado, Jorge Valle, Amílcar Vasconcellos y Juan Luis Pintos, un histórico. Belén. Se te ocurrió un chiste con Vasconcellos, claro. No, tipo, vas con postales. Claro. Si vas a mandar tranquilo que yo voy con sobres y vos Vasconcellos. Claro, algo así. A quienes también se sumaba Jorge Pacheco Areco, que buscaba cambiar la constitución y habilitar la reelección. Lamentablemente, sin otro gallo hubiera cantado. No, hubiera sido totalmente diferente. Hubiera demorado menos. No nos hubiéramos comido la oscuridad de la dictadura. El golpe de Estado hubiera sido antes, capaz. Sí. Bueno, podemos ver la lista. ¿Sabes cómo se llama la lista que llevaba a nuestro amigo Rivas de presidente? La 1972. Pues ya como viste, como pensando en el año siguiente a las elecciones, que fueron en 1971. La foto 24 veces de la lista de 1972 no estaba muy rica en diseño, pero bueno, ahí la tenemos. General Juan P. Rivas. Lamentablemente, Santi, como bien decías, los apenas 4.025 votos conseguidos no fueron suficientes, aunque colaboraron, eso sí, con el polémico triunfo colorado. Sí, recuerdan que fraudulento. Acusaciones de fraude. Para mí. Para mí, que yo no había nacido tampoco, pero para mí que sí. Las elecciones se realizaron, ¿sabes cuándo? El 28 de noviembre del 71. Y apenas 9 días después, no la dejó ni picar. Claro.
El 7 de diciembre del 71 hubo choque de generales candidatos a la presidencia. De un lado, Juan Pedro Rivas. Y del otro, ¿quién? Le pido la foto 25. El general del pueblo. El general del pueblo llamó Seregni que no podía venir para la foto y mandaron a Jorge Rafael Videla. Pero bueno, Rivas versus Seregni. Ustedes saben de cuenta que quedó bien. Tampoco me daba mucho el tiempo. Un viejo de bigote es Seregni. De un lado Rivas, del otro lado Seregni. Sí. ¿Por qué se batieron? Se están preguntando. ¿Qué pasó? Bueno, imaginen. Rivas trató a Seregni de traidor a la patria por haberse pasado del vallismo a la izquierda. Imagínate, rodeado de esos bolches, hijo de puta. Al extremo de haber sido el primer, lo sabemos, ¿no? Seregni fue el primer candidato a la presidencia del recién formado Frente Amplio. Medio que se la buscó también Liber, ¿no? De alguna manera. Sí. La noticia, como no podía ser de otra manera, donde llegó a la tapa del país, como lo podemos ver en la foto 26 de ese 7 de noviembre, de diciembre, ahí está, 7 de diciembre de 1971. Hoy, duelo Seregni Rivas a pistola. Mientras arrancaba, en otra parte queda claro que recién arrancaba el escrutinio de las elecciones que se habían registrado 9 días antes, ¿no? Claro. Como para entender un poco lo que se estaba viviendo. Para hablar del duelo en sí, de ese duelo, trajimos el testimonio de un hombre que estuvo ahí, en ese duelo. ¿Sabes quién? ¿Quién? Precisamente el nieto de uno de los protagonistas, el propio gladiador Julio César Rivas, a quien vemos en la foto 27, que de la siguiente manera vivió ese histórico duelo entre su abuelo Juan Pedro y el propio Liber Seregni. Y el duelo con Seregni se suspendió porque tiraron ambos y erraron. De mi abuelo parece que pasó un poco cerca, pero mi abuelo ya tenía 75 años cuando se retiró. Entonces parecía que había viento, y vos sabés que te hacen caminar, y ahí tenés que tirar. Y parece que fue. Y una más cuando tiró mi abuelo. Entonces ahí decidieron, por el tema de que capaz que no escuchó bien. No escuchaba bien, y por el viento y todo, parar el duelo. En ese duelo tuve yo. Ahí ya, él estuvo ahí. No sé si se entendió más o menos por lo que pude descifrar de lo que dijo, como que no tiró en el momento que tenía que tirar porque no escuchó. Tiró después y no se puede tirar después. Entonces dije, este viejo, vamos a dejarla para acá. Tenía 75 años. Claro, el viejo para que se hacía el pelotudo y escuchaba mejor que cualquiera. Sí, dijo, se la pongo en el bigote. Pero le erró por poco. Imagínate que le hubiera dado. Hubiera cambiado todo, ¿no? Cambiaba toda la vida de este país. Historia. Estábamos con el presidente, ¿quién sería? Astesiano. La portada del País del día siguiente me resultó genial, porque trae fotos del duelo. Foto real, claro, estábamos en los años 70, había cámaras, etcétera. Sí. Pero claramente las fotos fueron sacadas a gran distancia del lugar. Supongo que por un fotógrafo que estaba de incógnito, porque recuerden que eran cerrados, ¿no? Eran secretos. Se ve que, claro, hubo altas fuentes del partido del Frente Amplio y le contó, Seregni le contó ahí, el canepa del momento le tiró el dato y fuera. Lo filtró ahí. Bajo el título Duelo, un disparo y suspenden el lance, podemos ver la foto 28 donde estamos, ahí está, ves como hay una secuencia, ¿no? Hay algunos círculos. El círculo de la izquierda, el que está más a la izquierda, es Seregni. Bueno, a la izquierda es Seregni. Y el de la derecha es Rivas, bien porque lo pararon como ideológicamente. Después están los padrinos de Seregni, que son los que están con el 1, y los de Rivas que están con el 2. Y hay una flecha donde señala como que el juez. De acuerdo a la crónica, Rivas disparó fuera de tiempo, un poco lo que decía Julio, y se temió lo peor, porque claro, como cuando disparás fuera de tiempo, disparás sin presión, sin miedo que te peguen un balazo, entonces y aparte era un militar, tenía todo para darle. Pero afortunadamente, entre la edad avanzada de Rivas y el viento imperante, Seregni zafó. De hecho, en la última foto, en la cuarta, capaz que de acá no se ve, pero quienes están viéndolo en YouTube pueden ver que está el médico y lo está abrazando Seregni como diciendo, zafaste de pedo, Liber, porque la verdad que temieron lo peor. Y bueno, después de esto dije, la dejamos por acá, de última, ya demostraron que son guapos. Son bien guapos y van para adelante con los fierros, aunque haya aguante. Dios. Y este duelo tuvo una particularidad, amigos, y estamos entrando ya en la penúltima pregunta. Porque otro general uruguayo que había sido padrino de Rivas, ¿se acuerdan cuando Rivas se enfrentó en duelo con Valle Verres? Sí. Pues bien, en este duelo fue padrino, sí, pero de Seregni. Se pasó de un bando al otro, este general. Fue padrino de uno, imagínate que Rivas como lo miraba con cariño. Y la pregunta, Belén, que es para ti, y que si la contestás bien podés llegar a ganar, porque tenés 3, sumaría 5, y Johanna tiene 4,5.
Necesitas acertar esta y que Joana falle la que viene. Ok. No te quiero meter presión. Pero la pregunta es esta. ¿Quién fue el padrino de Rivas en su duelo ante Valle Verdes, que años después sería padrino de Sereni en el duelo ante su propio apadrinado previamente? Y las opciones son el general Víctor Licandro, el coronel Héctor Pérez Rompani o el contraalmirante Oscar Lebel. Voy con Rompani. Rompani no es correcto, Belén, lamentablemente. Joana, ¿es el general Víctor Licandro o es el contraalmirante Oscar Lebel? Licandro. La respuesta es correcta. Y tenemos que decir que de manera casi consuetudinaria y contundente, Joana Gane Isamar ha vuelto a ganar. Fuerte el aplauso. Ya les debo 2 premios a Joana, 1 a Santi. Dale el mío. No, yo quiero remeras. ¿Vos querés remeras? Sí. La tipa elige los claro, premios. El tipo venía con un batón de chocolate. Bueno, también. Pero como la otra vez me dijiste que no sabías que yo te dije, bueno, remeras, vas a tenerlas. Estoy a punto de aceptar el premio para ver si eso desbloquea algo. Porque tal vez el premio esté trancado. No hay que... Estoy trancando. No claudiques. Decía, por último, ahora sí terminando y ya cerca del récord, me permito repasar una sabia reflexión de Julio César Rivas, que hace unos cuantos años en el programa Sonríe, cuando estaba todavía en Canal 12, imagínate, hace mucho tiempo, con Fabregat y Bonino, le preguntaron a nuestro amigo Julio qué pensaba del hecho de dirimir un conflicto mediante un duelo a muerte. ¿Qué creen que respondió? Que está bien. Que de macho. Bueno, ¿lo escucharon? Adelante, por favor. Mirá, desde el punto de vista de lo humano, de ninguna manera me cabe. Es indudable. No sirve una disputa donde mates a una persona. Desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista del honor, es lo más indicado. Ahí lo tiene. Desde el punto de vista del honor, el duelo a muerte es lo más indicado. Cualquier golazo. Del honor. No puede ser. De repente el humano está mal. Ahora el honor. Pero yo relaciono lo humano con el honor y lo honor con el humano. ¿Vos cuántas veces te batiste? ¿Tu abuelo se batió duelo? El de él sí, 4 veces. Mejor no me cuentes. Lo cierto es que el duelo Rivas-Sereni, aunque no lo crean, sería el último de la historia del Uruguay. Música y nos vamos. Adelante, por favor. No decir. ¿No hay más? ¿No cargué la última? Bueno. Suele pasar, pero queda la del Frente Amplio. Que está muy buena. Para terminar, les digo, amigos, un dato pintoresco. ¿Sabían que hasta 1953 los duelos eran transmitidos en vivo por radio? Ay, me muero. Confirmado Valle. Sensaciones. Vamos con el Informa de la Torre. Así forman los padrinos. El muerto, sensaciones, no contesta. ¿Cómo no contesta? La palabra. Murió. Claro, no. Estamos en zona mixta acá. De hecho, el último duelo transmitido fue el que en ese año, 1953, sostuvieron en el aeródromo Boiso-Lanza, que está vinculado también con el tema de la dictadura y la salida de la misma. ¿Quiénes? Bueno, Alfeo Brum, por entonces presidente del Senado, y Ulises Pereira Reverbel, periodista y mano derecha de Jorge Pacheco Areco, que fue secuestrado por los Tupamaros no una, sino 2 veces. Lo trataron muy bien. De Alfeo Brum, Colorado, también vale decir que es el único hombre que ha sido vicepresidente durante 2 periodos. Viste que vos sos vicepresidente dice que es la muerte política. No, este fue 2 veces y después sí, murió políticamente. Lamentablemente, como decíamos, en julio de 1953, el gobierno de ese entonces hizo saber que se prohibía la transmisión de duelos, bajo pena de la clausura del citado medio. Si vos transmitías un duelo, pero te clausuraban la radio, básicamente. Y este dato, entre pintoresco y vacío de contenido, nos deposita Joana, por si querés... Por el honor. Pensé que era la última. Por si que no. Por el honor yo me bato a duelo igual. No, por si querés pasarles a pincelearles la cara con aquella. A ver. Tenemos la pregunta número 12. ¿En qué año se derogó la ley de duelos? Y las opciones son 1972, 1982 o 1992. 1992. ¿19? 92. La respuesta es correcta. Es espectacular. La gente aplaude del otro lado del vidrio. Es
Es increíble. Creo que esa la sabía vos. Es increíble. Vos sí, No, yo sí, no. yo la sabía. No, ella tiró. Yo hubiera dicho 92 Conociéndola, tiró a errar. Obvio. En efecto, fue durante el gobierno de un gran prohombre como Luis Alberto Lacalle Herrera que se derogó la ley de vuelos por ser considerada anacrónica. Terminaba así una historia que hombres como Fasano o Mujica, más acá en el tiempo, en algún momento cercano tuvieron la intención de reflotar. ¿Te acordás que dijeron, bueno, me gustaría de repente que volviera la ley de vuelos para poder finiquitar un par de situaciones? Ahora en este momento, capaz que hoy veíamos al Polilla, un Polilla de repente podría... un Polilla se batía a duelo contra... Con el que le dijo... Sí. Se sentía ofendido, al que le dijo Coso. Nicolás Viera. Claro. Es la historia, terminó así la historia de un país que en pos de salvaguardar el honor de sus hombres, Belén, reglamentó la violencia y legalizó el hecho de ir y pagarle un cuetazo al que te dijo ladrón. Y hoy, me permito esta breve reflexión final, cuando vemos algunos intercambios en Twitter, al menos a mí me pasa, quizás quepa cuestionarse si para algunos personajes, a quienes no mencionaremos por respeto, no sería hora ya de empezar a afilar los sables y desempolvar las pistolas para que pongan fin a sus diferencias de un modo acaso radical, es verdad, pero mucho más digno que andarse diciendo cosas por Twitter. Amigos, terminamos así esta lista de reyes del día de hoy, un montón de mensajes, los agradezco mucho, pero después de la pausa, casi que sin descanso, viene Lugo Augusto Freire, que está medio... Vamos. Que hoy aparte lo convocamos más temprano. ¿Qué le pasa? Viejo, dicen ¿Viejo? Ahí afuera. Viejo y punto. Viejo y punto. Exacto. Adelante. Somos todo por la misma plata. Con Andrés Reyes, Belén Zorrilla, Santiago Díaz y Joana